La carta del apóstol Juan, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 8, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. Cristo vive, hermano. Oramos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, oramos ante tu presencia, porque su palabra es la que nos mantiene en pie, Dios mío. Se acaban las alabanzas, se va el dinero, perdemos familia y tantas cosas, Dios mío. Pero su palabra es la que nos mantiene vivos y despiertos, Dios del cielo. Ya estamos en uno de los meses más complicados, Señor. La gente le llama el espíritu de la Navidad, Señor, y sencillamente podemos decir abiertamente que es el demonio, Satanás, el diablo, que se aprovecha de este tiempo, Padre eterno, no solamente, Señor amado, para destruir, sino para engañar a una humanidad entera, Señor, que está bajo su poder. Yo te pido que tomes dominio de este lugar, que reprendas al diablo, los demonios, la brujería, hechicería, en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, que podamos ser libres en esta noche. Por tu palabra seamos limpios en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, Señor, estremezca nuestro ser por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las glorias son del Señor, hermano. Levante la manito al cielo y dele más gloria al Señor, hermano. Hemos venido a alabar al Cordero de Dios, hermano. Dele palma de alabanza a aquel que vive. Con ganas, hermano, dele palma de alabanza al Señor. Que venimos a alabar a Dios en este lugar, hermano. Cristo vive. Toma asiento, hermano mío. Gloria al Señor. ¿Qué pasó con el otro teléfono? Bueno, lo que vamos a compartir hoy día, bueno, Dios puso en mi corazón compartir parte del capítulo 2, verso 10, la última parte, cuando el Señor les declara la gran prueba que esta iglesia va a tener y la estimula para que permanezca en la fidelidad, y le dice: sé fiel hasta la muerte. Eso es tremendo, hermano. La exigencia, ¿cierto? O lo que le habla el Espíritu Santo referente, lo que Dios le estaba pidiendo a esta iglesia, la cual vamos a tener que leer un poquito de la historia de la iglesia de Esmirna. Cristo vive, hermano. El mensaje que recibió pone de relieve algunos contrastes. Presenta al Señor como aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto pero volvió a vivir. De los creyentes se dice que son pobres, pero en realidad son ricos. De sus perseguidores se dice que son judíos, pero en realidad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A lo largo de lo que vamos a compartir el día de hoy, tendremos que meditar en cada uno de estos aspectos. La ciudad de Esmirna disputaba a Efeso la posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de un excelente puerto, que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía entre India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad
nos hacen pensar que fue una ciudad rica y una ciudad próspera. Y ellos estaban en pobreza, imagínense. O sea, bajo la arqueología se creía que Esmirna era una ciudad rica y próspera. Pero a pesar que había riqueza y pobreza, la iglesia de Esmirna estaba en pobreza. Cuando ellos dicen que eran pobres, no estamos hablando de la pobreza espiritual. Literalmente, la iglesia de Esmirna, los hermanos de Esmirna, vivían una pobreza extrema por la causa de Cristo. ¿Por qué digo la causa de Cristo? Porque en Esmirna había riqueza, había prosperidad, pero en ellos no. Y a lo largo de la predicación, usted se va dando cuenta que muchas veces, por causa del Evangelio, a veces no vamos a alcanzar a tener la misma posición económica y de diferentes maneras que mucha gente que nos rodea. Porque nos negamos a muchas cosas. Porque usted se convierte a Cristo. ¿Cierto? Y por ejemplo, usted tiene un negocio. Usted vendía copete, no puede vender copete. ¿Cierto? Vendía cigarro, no vende cigarro. Y usted se va a tener que negar a cosas. ¿Sí o no? Por la causa de Cristo. ¿Están aquí o no? Y así hay varios ejemplos, hermano mío, de gente que se desgasta por cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando usted llegó? Yo me acuerdo, hermano Roberto. ¿Se acuerda, hermano Roberto, que usted trabaja hasta los días domingos, hermano? De lunes a viernes, sábado y domingo pololo. No es que tenía pololo, trabajaba. Y yo cuando lo conocí, empezó a caminar y dije, hermano, usted no puede estar trabajando los fines de semana, por hermano. Y me hizo caso. Oiga, pues todo el mundo que los hermanos hagan caso, hermano. Pero como éramos poquitos, yo dije, no, pues si Dios lo trajo para acá, tiene que ser de los buenos. Yo le dije, hermano, usted no tiene que trabajar los fines de semana. Trabaje de lunes a viernes nomás y Dios lo va a bendecir. Imagínense negarse a cuánto dinero, hermano mío. Pero así mismo también ha visto como Dios lo ha prosperado, hermano. Dios le bendiga, hermano. Son ejemplos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, se cree que estas ciudades eran extremadamente prósperas y ricas. Pues como dije, la ciudad de Esmirna disputaba de peso su posición de primera ciudad de Asia. Su importancia se veía en gran manera en la posición de excelente puerto que la convertía en un privilegiado centro comercial de la ruta directa que mantenía de la India y Persia en Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hacen pensar que fue una ciudad rica y próspera. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Porque es importante ese detalle. Que la historia diga que era una ciudad rica y próspera y sin embargo ellos estaban en una extrema pobreza. Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían era que ambas ciudades eran importadores de centros de culto imperial en Asia en el año 26 después de Cristo. Durante el reinado de Tiberio César se había erigido en Esmirna un templo en honor a este emperador. Una vez al año, no todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de conocer públicamente que César era el Señor. Casi Dios. Toda la gente que vivía en Esmirna, en Éfeso, tenían que reconocer que César era Dios. Algo que a los verdaderos cristianos se negaban. Puesto que ellos solamente confesaban que Jesús es el Señor. Gracias por esos cristianos que están aquí porque parece que tenemos algunos testigos de Jehová camuflados. Puesto que ellos solamente confesaban que Jesús es el Señor, como acabamos de decir, los judíos extensos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas. O sea, es como que los judíos tenían convenios gloria al Señor, con el emperador, con los romanos. Nosotros adoramos un solo Dios, decían ellos. Así como que tenían cierto compadastro. Acuérdense que, gloria al Señor, algunos judíos trabajaban para Roma, se hacían favores, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano.
Como acabamos de decir, los judíos estaban extensos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas. Durante un tiempo el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como parte del judaísmo. Por lo tanto, también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciera una distinción entre el judaísmo y el cristianismo. De tal manera que finalmente lo consiguieron y los cristianos fueron obligados a rendir adoración al César. Algo a lo que se negaban, por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. Quizás algo de todo esto es el fondo de la situación que estaba atravesando la iglesia. Ya que cuando leemos todo el mensaje, todo lo que estaba viviendo esta iglesia, hermano, estaba viviendo una tribulación tremenda, hermano. No podía disfrutar de la riqueza, no podía disfrutar, aleluya, de la prosperidad que había en su nación. ¿Y sabe por qué o no? Solamente por negarse a adorar al César. Terrible, ¿no? Dios les bendiga, hermano. Imagínense lo terrible que va a ser para los hermanos que se queden en la gran tribulación. Algo similar. Porque todo aquel que no adore al anticristo, la Biblia lo dice claramente, hermano mío, será torturado y muerto. O sea, no será muerto, no solamente torturado. Dice la Biblia, no podrá comprar ni vender. Imagínense, solamente que usted diga, no, si yo me... Porque hay hermanos que son aniñados, pastor, si me quedo muy igual yo. O sea, nos ponemos así o no. Si hay oportunidad. Oiga, hoy día es como viernes, por hermano, cuando están callados. Hay hermanos que son choros, dicen, no, pastor, si yo me quedo igual, me voy. Porque usted va a tener que rendir adoración al anticristo. Y si usted no le rinde adoración, usted no va a poder comprar ni vender. Gloria al nombre del Señor, hermano. Terrible, hermano. En cuanto a la fundación de esta iglesia, ahora esta historia es tremenda porque nos beneficia bastante para poder hablar de este tema. Vuelvo a decir, una iglesia que moraba en el mismo trono de Satanás, hermano. Donde se adoraba a César, había idolatría. Lo respetaron por un tiempo. Después los mismos judíos hicieron que, aleluya, se levantara el mismo, aleluya, emperador y comenzara a perseguir a los cristianos porque los cristianos eran los únicos rebeldes que no se sometían a las leyes paganas que estaban en esa ciudad. ¿Cuánto da palma de alabanza al Señor, hermano mío? En cuanto a la fundación de la iglesia en aquella ciudad, no sabemos nada. Aunque lo más probable es suponer que tuvo lugar cuando Pablo estuvo predicando en Efeso, según Hechos capítulo 19, versículo 10. Se nos dice que el apóstol Pablo prolongó su estancia en Efeso. Cuando dice por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue seguramente durante ese periodo cuando se fue y se dieron varias de las iglesias que están en la provincia como fruto de la labor del apóstol Pablo y sus colaboradores. Más tarde, Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, que él fue el obispo de la iglesia de Esmirna. Dice que fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. La historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte. O sea, Policarpo fue un mártir. Fue un testigo fiel del Señor. Un hombre que fue fiel hasta la muerte cuando dice amén, hermano mío. Dele palmas de alabanza al Señor. Mira el tremendo llamado que Dios nos hace. Se fiel hasta la muerte.
sea, la fidelidad que Dios le habla a la iglesia no es una fidelidad, aleluya, que esté condicionada a algunas cosas. Nosotros estamos viviendo en el peor tiempo de la iglesia. ¿Sabe por qué lo digo? Porque por cualquier cosa cae la fidelidad del cristiano ahora. Por cualquier cosa. Pero Dios le habla a la iglesia del Milma, no solamente al ángel, a toda la iglesia, le dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo no veo ni un funeral aquí. No veo ni un ataúd aquí. Cada muerto tenemos, pero muertos no estamos. Mientras tenemos vida, debemos serle fiel a Dios hasta la muerte. Del hermano de alabanza al Señor que vive, hermano. Gloria al nombre del Señor. Policarpo fue el obispo de la iglesia de Esmirna. Fue entregado por algunos judíos a la autoridad romana en el año 155. La historia nos cuenta, y esto es maravilloso, que fue fiel hasta la muerte. De tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César. A lo que él contestó. Miren lo lindo. Dice, 86 años que le sirvo a él y él no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel que siempre he servido, a mi maestro, mi salvador, del que espero mi fidelidad? Alabado sea su nombre. ¿Cómo le voy a fallar al que castiga a los malos? Y él es vengador de los justos. Demos palmas de alabanza al Señor. Imagínense, hermano, la tremenda lección que le dijeron a él. Yo me he encontrado que el hermano de esta iglesia, hermano, las faldas lo ha sacado de la iglesia. Una mujer, un hombre, sus hijos, su trabajo, cuánta cosa hay, hermano. Este hombre llamado Policarpo, hermano mío, él dijo, 86 años he servido a Dios. Él no me ha hecho ningún mal. Por el contrario, siempre ha estado conmigo, siempre me ha ayudado. ¿Cómo le voy a fallar? Oiga, para mí esta historia me pareció fascinante, porque esta historia, en todas las iglesias en algún momento le van a escuchar de Policarpo, que fue el obispo de esta iglesia. Y mientras leía, me acordaba de un pasaje bíblico que aparece en Mateo capítulo 26, versículos 34 y 35, donde aparece la historia del gran apóstol Pablo, Pedro. ¿Se acuerdan? Que cuando dice que el Señor le dijo que sería entregado en manos de pecadores, ¿qué es lo que dice Pedro? Dice Pedro, Señor, yo te seguiré a todas partes. ¿O no? Si te llevan preso, yo iré contigo. ¿Sí o no? Y el Señor le dice, mira, antes que el gallo cante, entonces me habréis negado 3 veces. Mire, vamos. Le voy a leer bien el pasaje bíblico. Capítulo 26. Versículo 32 dice, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto que esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Estuve estudiando que Pedro fue el único que habló. Todos los otros discípulos se quedaron callados porque se cree que ni siquiera ellos mismos se conocían.
Todos no sabían cómo iban a actuar en el momento de la prueba, en el momento del conflicto. Pedro era un hombre emocionalista como nosotros. Un hombre que alababa a Dios de labios, hermano. Pero su corazón no estaba tan comprometido. ¿Se parece a nosotros o no? Le prometemos un montón de cosas a Dios, pero viene la prueba, ya no queremos caminar, ya no queremos cantar, ya no queremos decir amén, no queremos congregarnos, no queremos hacer nada. A su nombre sea la gloria. Dale palma de alabanza aquel que vive, hermano. Usted tiene que aprender en algún momento de su vida a ser fiel a Dios. Yo cuento los meses y cuento los días. Porque recuerdo todas mis caídas y todos mis tropiezos. Y yo sé la fecha y digo, un año más en victoria. Un año más de fidelidad. Solo por la gracia de Dios. Y nunca me olvido que todo esto no ha sido por mi fuerza, sino que ha sido por ese poder, esa gracia que me ha sostenido. Dele más palma de alabanza al que vive, hermano. Me da un poquito más de retorno. Pero usted tiene que aprender a ser fiel. Yo en un momento, antes de mi matrimonio, hubieron momentos que di puro jugo en la iglesia. Hay gente que se sorprende cuando me escucha predicar y dice, pastor, usted saca enseñanza de su error y usted no le tiene cuento, no le da miedo contar que usted pecó, que usted cayó, que en algún momento no fue el más recto. Porque ¿quién habla de sus tropiezos? Siendo que la Biblia, de los grandes hombres de Dios, no solamente habla de sus victorias, sino también habla de las derrotas. ¿Sabe por qué? Porque no solamente hay que contar la victoria, porque de las derrotas hemos sacado tremenda enseñanza. ¿Sí o no? Cuando hemos caído, nos ha dolido, aleluya, el corazón, el alma, el espíritu, la carne. Pero hemos dicho, quiero caminar, ayúdame a ser fiel. ¿Cuánto le van a pedir ayuda al Señor este día? Ayúdame a ser fiel, Señor. No es fácil ser fiel en este tiempo. Al contrario, es más fácil ser infiel que fiel en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No, Pedrito dijo, yo hasta las finales, pastor. Se van a ir todos, pero yo me voy a quedar con usted. El Señor lo conocíamos. Porque a veces lo veía con la cara larga en los cultos, cuando el Señor hacía los cultos. Cuando lo hacía coordinar, puro fuego. Después estaba en la vaca y con así una cara. Gloria a Dios. Pedrito era casi bipolar. Un día andaba bien, otro día andaba mal. Entonces con ese estado de ánimo, encima era flojo para orar. Una persona que es floja para orar difícilmente va a soportar la tentación. Difícilmente va a soportar la prueba. Porque las pruebas no se pueden soportar de forma humana, hermano. Estamos viviendo un tiempo espiritual y la única forma de aguantar, la única forma de soportar es orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si no me sea la gloria. No se vaya, pues. ¿Se acuerdan que a quién reprende el Señor cuando le dijo no he podido esperar ni una hora? A Pedrito. Porque un momento antes le había dicho yo hasta la muerte. Después le dijo ya vamos a orar entonces. Dice que fue a orar como el tiro de una piedra. ¿Sabe por qué oraba solo el Señor o no? Porque habían cosas que nadie más podía oírla. Su debilidad, sus momentos críticos de su vida no podía saberlo nadie. Es lo único que le dijo, estoy triste hasta la muerte. Y se fue a orar solo.
Yo un día le dije al pastor Marcelo, le dije, hay una enseñanza que Dios me dio de ese pasaje bíblico, de no contarle a nadie mis debilidades. ¿Cierto? Él se apartó al tiro de una piedra, dice. Se fue bien lejos, a orar solito, a llorar solo al Padre, a clamar solo. Nadie tenía que saber lo conmovido que estaba su corazón. Y cuando volvió, ¿cómo lo encontró? Durmiendo. Mi obispo, esta enseñanza es de mi obispo, dice, y fue donde Pedro, porque había dicho, no, yo voy a estar contigo. Le dijo, ¿a dónde la viste si no pudiste orar ni una hora? Bueno, Pedrito siempre le ha llegado, hermano. Cristo vive. Dios bendiga los pelos de la iglesia, hermano. Dios bendiga las piedras de la iglesia. Casi digo piedras, ahí santo. Entonces el Señor, como lo conocía, le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedrito seguía. Es como cuando uno le dice, hermano, cuídese porque se puede descarriar. Yo, no, pastor, mire, estoy firme en la roca. ¿Usted quiere que yo tenga la casa de los 3 chanchitos? O sea, que el lobo soplaba y soplaba en la casa. No, mi casa está en la roca. Oye, si algunos pelean con la esposa y ya no quieren venir más al culto. Y cuando pelean le dicen, voy a descarriar. Yo no entiendo eso, hermano. Cristo vive. Yo creo que todos pasamos esa etapa, hermano. Pero uno aprendió, aleluya, a cerrar la boca. Porque no solamente usted le falla a su esposa, a sus hijos, a la familia. Usted le va a fallar a aquel que te salvó, a aquel que te perdonó, a aquel que te limpió a precio de sangre. Santo. Miren lo que dice Pedro. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y cuando Pedro dijo eso, dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron, Señor, sí, es verdad. Porque hay hermanos así, pues, hermanos, que nunca hablan. Y cuando uno dice, sí, es verdad, es verdad. No, Pedro dijo, Señor, yo si te vienen a tomar preso, yo me voy contigo. ¿Están aquí o no? Todos conocemos la historia de Pedro. Y usted conoce su historia y yo conozco la mía, porque hay un Dios que nos conoce. Pero bendito el día que el Espíritu Santo nos visitó. Bendito el día que el Espíritu Santo algo hizo en nosotros. Porque hasta el día de hoy has querido caer y no has podido. Porque hay un poder sobre nosotros que nos ha mantenido en pie y que nos seguirá manteniendo en pie hasta el final. A su nombre sea la gloria. La historia dice que Pedro después muere crucificado. Y sin decir nada. Solamente que toma el tiempo y dice, mire, crucifíquenme al revés porque yo no soy digno de morir como mi Señor. Entonces uno dice entre el Pedro del tiempo de Jesús y el Pedro del libro de Hechos, ¿cuál es la diferencia? Que hay una diferencia tremenda, hermano. Cuando Jesús se manifestó sobre ellos, Él les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué les dice? Me seréis, ¿qué significa la palabra testigo? Mártir. Le estaba diciendo, el Espíritu Santo vendrá con ustedes sobre tal capacidad que podrán incluso dar su propia vida física por causa del Evangelio. O sea, este poder es más grande, este poder es glorioso, aleluya, este poder nos puede ayudar para entregar la vida por el Evangelio. A su nombre sea gloria.
veces hemos llorado por nuestras infidelidades? Porque hemos sido infieles. ¿Usted nunca le ha sido infiel a Dios? Y cuando hemos sido infieles, ¿cómo hemos llorado? ¿Cierto? Amargamente hemos llorado. Porque Pedrito, después que nega al Señor y lo crucifican, aleluya, dice que Pedro lloraba pero con amargura. Porque él sentía, él tenía ganas de ser fiel. Como usted me va a decir, pastor, yo quiero caminar bien, yo quiero servir bien a Dios, pero tengo que decirte una cosa: si no le pides ayuda al Espíritu Santo, usted no va a durar mucho. No va a durar. De verdad, no va a durar. Fue el Espíritu Santo que estuvo en ellos, hermano, que los capacitó. Gloria al nombre del Señor. Pedro niega al Señor. Según lo que dice el apóstol Juan, que Pedro ya estaba descarriado. Se había vuelto a su vida pasada. El Señor, cuando lo llamó, le dijo: ya no vaya a pescar más. No, él volvió a pescar. ¿Cuántas veces el Señor te dice: ya déjate pescar, pues, hombre? ¿Tiene entendido? ¿Entiende? No, él volvió a pescar nomás. Y como estaba descarriado, se bañaba a Guatapelapo. Ahí estaba Pedrito nadando de espaldas. De verdad, hermano. No, es que no habían pescado toda la noche. Me iba terrible mal, pero el lindo ya estaba así, totalmente relajado. La maravilla más grande, hermano mío, que Cristo murió. Estuvo 3 días, aleluya, muerto, y el tercer día resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe lo más grande, hermano mío? Que no se olvidó de Pedro, sino que lo vuelvo a buscar. Pedro no entendía que esto no es con fuerza, esto es con el Espíritu Santo. ¿Se cree que en el libro de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Las 3 veces que le preguntó, su corazón se entristecía. Y se cree que casi llorando Pedro le decía: Señor, tú sabes que te amo. Y cada vez que le preguntaba, el Señor le daba una labor. Como queriendo decir: has fallado, has pecado, fuiste infiel, pecaste. Pero ahora vas a tener que aprender a caminar. Vas a tener que apacentar mis corderos, mis ovejas. Tremendo, hermano. ¿Cómo un hombre de ser infiel puede llegar a ser fiel? Dios les bendiga, Dios bendiga a los varones que queden entre nosotros, pero algunos de los que están aquí eran terribles infieles en el mundo. No venís para ningún lado, sino te vayas a delatarte solo. Y uno se convierte a Cristo, y uno ¿qué es lo que nace en usted? Ser fiel hasta la esposa, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte que nos separe. Como que un instinto inmediato que produce. Usted pesca el teléfono y empieza a borrar a todas esas mujeres perversas que usted tenía, por la de esas amigas que las visitaba el fin de semana. Porque usted tiene que ser fiel a su esposo. ¿Sí o no? Tiene que ser fiel a la mujer que tiene. Y viceversa, hermano. Si usted sirve a Dios, tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a andar viendo mujeres por internet? Yo lo dije el otro día en la radio: cuídense, hermano. El otro día venía en el viaje de Valdivia de vuelta y entre comillas, hermana, me dice: Dios le bendiga, pastor, en su viaje. Amén. Le digo: ¿de dónde usted? De Concepción de Lota. Qué bueno, le digo yo. ¿Y usted sirve a Dios? Porque salía pintado. Yo dije: bueno, estará recién caminando y quiere saludarnos. Amén. Y después me manda una foto en bikini con su hermana, supuestamente. Yo dije: no, esto algo malo tiene.
Yo dije, ¿sabe qué? No puedo hablar más con usted porque soy un hombre casado, soy pastor. Y me dijo, ¿qué tiene? ¿Cómo que tiene? Arrepiéntete, le dije yo y le bloqueé. Y después me di cuenta, hermano. Yo dije, gracias a Dios no actué incorrectamente. Porque después, ¿sabes lo que hacen? Te llaman, te dicen, te voy a avergonzar, te voy a mandar las fotos. Así que mándame 200 lucas. Están haciendo esa estafa, hermano. ¿Y a quién están escogiendo? Pastores, predicadores, a los santos de la iglesia, hermano. Así que tienes que ser fiel hasta en las redes sociales con tu esposa. Dele palma de alabanza al Señor si puede. No voy a decirle antes la mano a los hermanos que son fieles en las redes sociales a su esposa, porque puede que se vayan peleando hoy día. Tampoco voy a decir, levanten la mano a la hermana que son fieles en las redes sociales a su esposo, porque jamás. Pero la fidelidad es un patrón que debe seguir al cristiano que tiene el Espíritu Santo. Usted tiene que ser fiel a su esposa. Ya, por ahí vamos. Usted tiene que ser fiel a su esposo. ¿Por qué algunas no dijeron amén? Tiene que ser fiel a su pastor. Ahí fue más fácil el amén. Pero a mí una de las cosas que... Póngale la alabanza de fondo esa. Una de las cosas que me invade a mí es como un hombre que no vio a Jesús. Policarpo no vio a Jesús. Fue seguidor de Juan. O a lo mejor lo vio. Fue obispo de esta iglesia. Y cuando lo apresaron por ser el líder, ellos pensaron que podían destruir el cristianismo matando al líder. Pero esto no lo para nadie, hermano. Y un hombre que, aleluya, lo llevaron al circo romano y le hicieron esa pregunta: maldice a tu Dios, le dieron una oferta, elige qué vas a decidir. ¿Seguir hasta la muerte o desistir? Y él dice, cuando le hacen esa pregunta, y se lo voy a leer una vez más la frase, él contestó: 86 años hace que le sirvo. Él no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel que siempre he servido? A mi maestro, a mi Salvador, de quien empero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Y yo veo a Pedro, un hombre que vio al Señor, estuvo con él más de 3 años, pero fue incapaz de soportar un momento de prueba. ¿Sabe por qué Dios lo fue a buscar? Porque Jesús sabía que Pedro y sus discípulos lo iban a negar, porque no tenían las capacidades necesarias. No las tenían. Y tal vez Dios sabe que usted no tiene las capacidades necesarias para soportar. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, Dios conoce tu fragilidad y Dios conoce la mía. Es por eso que todos los días trato de derramar una lágrima y le digo: Señor, yo no puedo solo. Mis pies se van a resbalar, mis pies se van a deslizar, si tu poder, si tu gracia, si tu autoridad no me acompaña. Yo quiero ser fiel a Dios hasta que me muera. No sé, como que ya han pasado tantos años, como que ya no está la noción de estar en el mundo. Pero ¿sabe lo que más me pesa en el corazón? Es que quiero ser fiel a Dios. Quiero aprender a ser fiel. Ya no quiero negarle, ya no quiero volver atrás, ya no quiero fallarle. Yo no sé si este sentir usted lo tiene en su corazón. Yo quería compartirle esta palabra, hermano, porque mientras oraba, antes de venir al culto, estaba cansado, hermano, tenía sueño, me había levantado, cierto, temprano a orar y me sentía cansado, tenía sueño. Yo dije, no voy a orar
Y el Espíritu Santo me dice, si no eres capaz de ganarle al cansancio, si no eres capaz de ganarle al sueño, no vas a llegar a ningún lado. Gloria a Dios. Porque a veces vamos a estar cansados, vamos a tener sueño, vamos a estar enfermos. Pero tenemos que aprender a ser fieles hasta la muerte, hermano. ¿Entiendes, no? O sea, Pedrito no pudo, porque fue incapaz de hacerlo, porque no tenía las capacidades. Pero en esta historia que está detrás de la iglesia de Esmirna, había un hombre que pudo ser fiel hasta la muerte. Todos podemos hablar de Policarpo, pero creo que sin duda, si Policarpo no hubiera recibido la atención, la capacidad que el Espíritu Santo le da a los hombres para que digan, prefiero morir por la causa de Cristo.